Él las graba. Ya, pero hemos de decirle eso a la profesora Palma. Listo, ya empecé a grabar. Sí, sí, ¿pudiste? Señora. Sí, profe. Gracias, Puedo darle el perfecto. permiso desde acá, entonces yo se lo permito. Perfecto, perfecto. Les voy a pedir un favor, me comparten por favor la grabación porque no pude acceder al drive donde estaba la de la clase pasada. Profe, Dice que no tengo acceso al drive. preguntar. ¿Es posible que las próximas clases las realicemos por Meet para grabar? Es que por Zoom queda muy pesado y tiene uno que descargar el video. Si no, no permite que se revise. Ya, ya. Yo le transmito entonces la inquietud a la profesora Palma, que como ella es la coordinadora del curso, ¿sí? Sí, señora. Para ver, y como hay varios docentes, entonces toca como hablar con todos para ver entonces si se sigue usando esta plataforma o si prefieren lo de Meet. Vale, ¿Listo? profe, gracias. Bueno, listo. Entonces les decía que, por aquí hay dos personas que dicen que están esperando que les den el ingreso. ¿Usted lo puede hacer, Marcela? Sí, profe, pero a mí me sale que no hay nadie. No sé, yo miro. María Paula Castaño y Valentina Fernández. Ya. Sí, creo que ya, ¿no? Sí, señora. Ahora dice que ya, Juan Camilo. Juan Camilo ya le di aceptar. No sé por qué a veces me deja a mí y otras veces como que no le puedo dar a aceptar. Bueno, entonces toca estar ahí como pendiente de esa situación. Ahora dice Juan Ramiro. También ya. Bueno, entonces le estaba recordando que la respuesta inmune, esa respuesta donde están involucradas las células y las moléculas que secreta o que expresa esa molécula, y que está dirigida contra diferentes componentes de los microorganismos, ya sea, ay, ¿qué pasó? Aló, aló. Aló, aló. Aló, ¿sí me escuchan? Sí, profe. ¿Ve? ¿Qué pasaría? Porque mira que aquí me salió que error. Lo único es que ya no te ves en cámara, pero de resto te escuchamos. Ya. Algo pasó. ¿Y sobre la diapositiva, ustedes ven como un mensaje o no? Sale un cuadrito. Sí, es cierto. Nunca lo había. Salga y vuelve y enter, profe. Pero sí me deja entrar, es que como la profesora Palma es la dueña de la sesión, me da miedo que... pero ya mejor ya. ¿Quién sabe? Bueno, pero lo importante es que ustedes me vean. Me escuchen, perdón, ¿cierto? Y vean las diapositivas. Salió, ¿Sí estamos así? salió Es una que el barra cuadrito se como... movió en la como en la pantalla. mitad. ¿Ve? O sea, está tapando la diapositiva. Bendito sea Profe, salga y Dios. vuelve a ingresar. Sí, me va a tocar. Daniel. Ya es que lo pausé como está. Ya se puso a grabar. Y ahora sí, ¿cierto? Sí, señora. Sí, profe. Bueno, parece que solucionado el problema. Perfecto. Entonces retomemos. Listo, entonces hay la respuesta inmune, como les venía comentando, la respuesta que se va a generar frente a diferentes componentes de los microorganismos, como pueden ser las bacterias, los virus, los parásitos, los hongos, pues que son los microorganismos que ustedes van a revisar a lo largo del curso. Y esa respuesta pues va a estar mediada por las células y las moléculas que esas células expresen o secreten, como por ejemplo las citoquinas.
En algunos casos, por supuesto, la respuesta inmune también puede reconocer moléculas propias que pueden llevar, por ejemplo, si es una respuesta de linfocitos B o T, pues puede llevar a una respuesta que puede ser inmunopatológica, como pasa en las alergias o en las enfermedades autoinmunes, como el lupus, como la artritis reumatoidea. Hay dos tipos de respuesta, recuerde, una respuesta inmune innata, que también la llaman natural, y una respuesta inmune adaptativa o adquirida. Ya habíamos revisado algunas características. Profe, qué pena interrumpirla. ¿Sí? Un momento. Un favor, ¿será que usted puede poner a grabar la clase? ¿No le permite? No, no, creo que ya se está grabando, qué pena. No, es que yo estoy trabajando y me tocó salir un momentico para pedirles el favor que la grabaran. Gracias, qué pena. Bueno, perfecto. Entonces, la respuesta inmune innata, les decía, ya revisamos algunos aspectos. Recuerden ustedes que es una respuesta más rápida en el tiempo, si vemos aquí, o en horas, si la comparamos con la respuesta inmune adaptativa, que se va a demorar días. Además, pues hay una serie de componentes, como las barreras físicas, como son los epitelios, o barreras químicas, como de esos epitelios, como recuerden los cilios, el moco que ellas producen, o una cantidad de proteínas y péptidos que tienen la capacidad de actuar directamente sobre el microorganismo, como vimos en la clase anterior, un ejemplo, la lisozima. Adicionalmente, una serie de células, como las células que hacen fagocitosis, como son los neutrófilos, los monocitos y los macrófagos, que también ya lo revisamos, y las células asesinas naturales, o NK, que tienen la capacidad de inducirle la apoptosis a las células infectadas o las células tumorales. Recuerda que ellas no van a actuar directamente sobre el microorganismo, sino sobre la célula que esté infectada por un microorganismo intracelular, como son los virus. Los virus son microorganismos intracelulares porque ellos, para replicarse, ¿sí?, deben estar dentro de una célula, ya sea en el citoplasma de esa célula o en organelas como los endosomas. Allí se pueden replicar los virus. Pero pues si la célula le induce la apoptosis de la célula NK a la célula que está infectada, pues de esa manera va destruyendo las células y digamos que el virus no va a tener ese sitio para hacer su replicación y para pues generar nuevos virus. Pero también hay otras proteínas que son importantes y forman parte de esa respuesta, como son unas proteínas que forman el sistema del complemento y otras proteínas que son las citoquinas, que más adelante les voy a recordar qué son. Por el otro lado tenemos la respuesta inmune adaptativa, donde van a participar los linfocitos B y los linfocitos T. Y habíamos mencionado, yo ya les había dicho, que los linfocitos B tienen un receptor, es una molécula que está en su membrana, que se llama el receptor de la célula B. Mientras que los linfocitos T tienen un receptor que se llama el receptor de la célula T. Y que tenemos tanto linfocitos TCD4 como linfocitos TCD8. Y que tanto el linfocito T por el TCR o el linfocito B por el BCR van a reconocer algo que hemos llamado el epítope o determinante antigénico, que es esa porción o esa región que está aquí en amarillo, ¿sí?, que estoy encerrando, que pertenece a una molécula que se llama el antígeno. Entonces, los microorganismos tienen antígenos porque ellos tienen moléculas como las proteínas, polisacáridos, lípidos, los ácidos nucleicos, que son los que van a ser reconocidos por el BCR, el linfocito B, o el TCR, el linfocito T. Pero no se reconoce toda la molécula, ¿sí? Porque si yo tengo una proteína grandísima, pues estos receptores no van a reconocer todo, sino un fragmento, una porción, que es lo que llamamos el epítope, epitopo o determinante antigénico.
Entonces les decía que esos linfocitos B, una vez reconoce a través de su BCR ese epítope, ¿sí? Ese epítope, entonces va a sufrir unos cambios. Y esos cambios llevan a que él haga ciclo celular, o sea, se aumente el número de células. ¿Para qué? Para tener un mayor número de células que puedan finalmente responder ante los microorganismos. Esas células se van a llamar ahora las células plasmáticas, provienen de este linfocito B, y ahora estas células van a secretar unas glicoproteínas que se llaman los anticuerpos, que ya la clase pasada pues les explicaba que era un anticuerpo, ¿sí? Y que en el humano teníamos 5 clases o isotipos de anticuerpos, que son la IgG, la IgM, la IgD, la IgA y la IgE. Entonces, estos son los anticuerpos. 5 clases o isotipos de anticuerpos o inmunoglobulinas. Recuerden que decir anticuerpos o inmunoglobulinas es lo mismo, es un sinónimo. De la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, inmunoglobulina D, inmunoglobulina A e inmunoglobulina E. Claves para la respuesta inmune, las que más participan realmente son estas que estoy aquí, ¿sí? Encerrando, menos la IgE, que es importante para unos parásitos, que unos parásitos grandes como son las lombrices o las tenias o solitarias que las llaman en algunas regiones. Estos anticuerpos entonces van a cumplir diferentes funciones y son importantes en diferentes tejidos o órganos, ¿sí? O secreciones. Por ejemplo, la IgM la vamos a encontrar en sangre, ¿sí? Principalmente en sangre. La IgG es muy importante para cumplir su función en la sangre, pero también es muy importante porque es la única inmunoglobulina que va a pasar por placenta. O sea, la mamá le puede transferir anticuerpos, pero solamente la inmunoglobulina G al feto a través de la placenta, ¿sí? Y lo vamos a volver a retomar ese concepto un poco más adelante. Y también la IgG la vamos a encontrar, ¿sí? La vamos a encontrar a nivel de tejidos extravasculares, o sea, fuera de la sangre, ¿sí? En el tejido conectivo, ¿cierto? Que prácticamente quiere decir que están todos los órganos y tejidos. Profe, ¿en el tejido qué? Extravascular, como el tejido, por ejemplo, conectivo, ¿sí? Allí también la podemos encontrar. ¿Listo? Entonces, ustedes ven que la IgG tiene diferentes ubicaciones en tejidos, vuelvo y les digo, puede atravesar placenta, puede estar en la sangre, es muy abundante en sangre, y en otros tejidos fuera de la sangre. La IgA, si la miramos acá, es la de las mucosas, mire, en la vía aérea, ¿sí? Tracto respiratorio, pulmones y toda la vía aérea. La vamos a encontrar en el tracto gastrointestinal y muy importante ahí en el lumen del intestino y en el tracto urogenital. O sea, la IgA en mucosas. Pero también en secreciones, como por ejemplo la leche materna es rica en inmunoglobulina A. ¿Puede por favor repetir las dos últimas de la IgA? En el tracto gastrointestinal, y le digo que es abundante en la luz del intestino, y en el tracto urogenital, ¿sí? O sea, tanto en el tracto urinario como en el genital. Y también la encontramos en secreciones como la leche materna. O sea, a través de la leche materna, lo que la mamá le pasa al niño, a ese neonato, es inmunoglobulina A. ¿Sí? Y de ahí, pues, además de otros componentes que hay en la leche materna, pues la importancia de la lactancia materna. Y también la podemos encontrar en saliva. Por ejemplo, se ha encontrado también la inmunoglobulina A.
porque les digo que está también en secreciones. Y la que les decía que actúa sobre todo sobre ciertos parásitos, esos parásitos grandes, es la IgE, que la podemos encontrar en el tejido conectivo. ¿Listo? Entonces es importante que recuerden las diferentes ubicaciones, órganos o tejidos donde son importantes cada una de las clases, ¿sí? O isotipos de anticuerpos o inmunoglobulinas. ¿Qué funciones entonces van a cumplir estos anticuerpos? También lo mencionaba en la clase anterior. Una función que se llama neutralización. ¿Qué va a neutralizar? Microorganismos y toxinas. Ahora se los voy a explicar, que ya lo había iniciado la clase anterior. Otra función se llama ozonización y fagocitosis de microorganismos. Otra función se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. La abreviatura es ADCC, quiere decir citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Y si está la abreviatura en español, podría citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Y va a activar el sistema que se llama el sistema del complemento, ¿sí? Va a activar ese sistema que les había dicho que era una serie de proteínas. Y a través de la activación de ese sistema del complemento, pues también va a cumplir diferentes funciones, como es tener moléculas que también hacen fagocitosis y ozonización, como ustedes lo observan acá. Va a participar en la inflamación y va a destruir microorganismos, ¿sí? Los va a lisar, los va a destruir. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué es ozonización? Ya les voy a explicar. Justo les iba a decir que las dos funciones donde voy a hablar más y se las voy a explicar, principalmente estas dos, que es importante porque es lo que más frecuentemente hacen los anticuerpos, y ahora les voy a decir cuál de ellos, y entonces les voy a explicar pues qué es ozonización. ¿Listo? Entonces, neutralización. La neutralización es como bloquear, ¿sí? Bloquear el microorganismo. ¿Por qué? Entonces, observamos este esquema. Aquí hay una primera parte que dice sin anticuerpos y otra con anticuerpos. O sea, si no estuvieran los anticuerpos, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, digamos que yo tengo un virus, ¿cierto? Los virus, como les decía hace un rato, son microorganismos intracelulares. Es decir, ellos deben entrar a la célula y les decía, pueden ubicarse en el citoplasma o en esas organelas, vesículas que son los endosomas. Y allí dentro de la célula es que comienza a replicarse. Para él poder ingresar a la célula, necesita unirse a una molécula que se llama el receptor, un receptor celular. ¿Sí? Que el receptor es una molécula que está expresada, es una molécula que expresa nuestras células y que siempre va a estar allí, pero que el virus utiliza para poder entrar. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes recuerdan cuando les hablé de los linfocitos TCD4, ellos expresaban una molécula que se llamaba el CD4, ¿sí? Esa proteína CD4, ahí se va a unir el virus que causa el SIDA, o sea, el virus del VIH. Utiliza esa proteína que normalmente expresa el linfocito TCD4 para poder entrar a la célula. Entonces se une y entra a la célula y comienza a replicarse, ¿sí? Y una vez se replica, cuando hay suficiente número de virus, ellos
salen de la célula. ¿Para qué? Pues para ir a infectar otras células. Listo, esto es lo que ocurre normalmente. Pero ¿qué pasa si nosotros ya, por ejemplo, hemos sido vacunados, ¿sí? Por ejemplo, con el virus de la hepatitis B, ¿sí? Que tal vez una de las vacunas que más recordamos. Entonces, como respuesta a esa vacunación, se producen anticuerpos que se llaman neutralizantes porque pueden hacer neutralización. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el virus va a entrar, que lo vemos acá en este panel, ¿sí? En este lado que dice con anticuerpos, digamos que este es el virus. Nosotros ya tenemos anticuerpos, o la persona que se ha vacunado y ha respondido, por ejemplo, y esos anticuerpos, mire que se van a unir, ¿sí? A ciertos antígenos del virus, de la parte más externa del virus. Y es justo esa molécula, ese antígeno, el que él necesitaba para unirse al receptor. ¿Se acuerda? Acá, mírenlo. Para unirse y poder infectar la célula. Así que si los anticuerpos ahora se unen allí, pues van a evitar que ese virus se pueda unir a su receptor y por lo tanto no hay infección de la célula. Así que estos anticuerpos neutralizantes van a evitar, ¿sí? La infección de la célula por microorganismos como los virus. Pero hay otra forma en que también pueden actuar. ¿Listo? Resulta que, nuevamente siguiendo con los virus, les decía, el virus pudo entrar, como veíamos acá, ¿cierto? No había anticuerpos, entonces el virus se unió al receptor de la célula y pudo entrar y comenzó a multiplicarse, porque inicialmente no habían anticuerpos. Una vez se replique, les dije que él salía de la célula. Hay diferentes formas en que los virus salen de las células infectadas una vez se repliquen, y eso se los van a explicar la profesora María Aurora, la que le dio la clase primera la semana pasada, que ella es la que les va a dar la parte de los virus. Entonces sale de la célula. ¿Y qué es lo que van a hacer los virus? Pues ir a buscar otras células, ¿sí? Que estén aquí cercanas a la célula que esté infectada para unirse al receptor e infectar nuevas células. Eso es lo que se llama diseminar la infección. O sea, se libera la célula infectada para ir a infectar células vecinas. Pero si cuando ella sale de la célula infectada, ¿sí? Encuentra anticuerpos neutralizantes, vuelve y ocurre lo mismo. Ese anticuerpo va a reconocer entonces un antígeno, ¿sí? Y un epítope pues, de ese antígeno. Y recuerden que ese antígeno siempre es el que va a unirse al receptor de la célula para poder infectar. De tal manera que si ahora vuelve y lo bloquea, o sea, lo neutraliza, pues no se va a la infección de nuevas células. Y por eso se dice que los anticuerpos neutralizantes evitan la diseminación, ¿sí? De la infección. Entonces vemos, la neutralización puede entonces, frente a microorganismos como los virus, o evitar la infección de la célula porque no se puede unir a el receptor ese virus porque está neutralizado. O se pudo infectar porque no habían anticuerpos en ese momento, pero cuando el virus va a infectar otras células, si hay anticuerpos, nuevamente lo neutraliza, lo bloquea y de esa manera entonces se evita la diseminación, es decir, que se infecten más células. Y ese mecanismo es muy importante y es la forma en que nosotros respondemos frente a ciertas vacunas con virus. Le estaba hablando de la hepatitis, ¿sí? Tenemos virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B
Y contra esos dos hay vacunas, que me imagino que ustedes ya se han colocado por lo menos la hepatitis B, ¿cierto? O los más jóvenes ya deben tener la A, porque ya ambas están incluidas en el PAI, o sea, en el programa o plan ampliado de inmunización, que es lo que se llama pues a nivel del gobierno, todo lo que son las vacunas obligatorias y que se ponen pues de acuerdo a ciertos protocolos desde el momento del nacimiento. Entonces, estas vacunas, ¿sí? ¿Qué es lo que van a inducir? ¿Por qué son tan importantes? ¿Y por qué nos llevan a una protección? Porque inducen la producción de inmunoglobulina G, mire, a nivel sistémico. ¿Qué quiere decir a nivel sistémico? Pues a nivel de la sangre, ¿sí? Entonces, se produce IgG y luego esa IgG va a estar en la sangre. Se activaron. Recuerde que los anticuerpos provienen de que reconocimos, en este caso, la vacuna que está simulando al virus como si fuera que nos estuviéramos infectando. Lo reconocemos, es el linfocito B, pasa a ser una célula plasmática y luego tenemos anticuerpos. En este caso, inmunoglobulina G en sangre, que va a neutralizar el virus. Si nosotros ya estamos vacunados y estamos protegidos, cuando nos enfrentamos nuevamente al virus, ¿sí? Porque, por ejemplo, ya estamos en prácticas, sea en un hospital, y entonces tuvimos contacto con la sangre de un paciente infectado por el virus de hepatitis B, o sufrimos allá un accidente en la práctica o ya en mi vida laboral, y entonces me chusé con una aguja justo donde le había tomado una muestra de sangre a ese paciente con hepatitis B. Pero, listo, yo tengo anticuerpos, ¿cierto? Entonces, por supuesto, hay que reportar el accidente, si ocurrió así en el trabajo o en la práctica, pero la idea es que si yo ya tengo vacuna y tengo los anticuerpos, esos anticuerpos van a neutralizar el virus a nivel de sangre cuando él entra a nuestra sangre y no nos va a infectar. Y uno pues ni cuenta se da que finalmente pudiera que en esa sangre sí estuviera el virus, pero no me logré infectar. Entonces es importante. El polio, la vacuna para el polio, la que es oral, ¿sí? La que se da a partir de los 3 meses de los niños, perdón, a los 2 meses, 2, 4 y 6. Entonces ahí tenemos la vacuna oral. ¿Qué es lo que va a inducir? Como nos lo dan en la boca, son esas goticas, entonces acuérdense que va por mucosas. ¿Alguien me puede decir cuál era el anticuerpo que yo les había dicho? Era muy importante en mucosas. La inmunoglobulina. La A, ¿cierto? Exactamente, la inmunoglobulina A, la IgA. ¿Listo? Entonces, justamente, esa es el anticuerpo que se va a producir en respuesta a esa vacuna, ese polio oral, a nivel de las mucosas. ¿Sí? Vuelvo y le digo, como es una gotica, pues va a estimular una respuesta en la mucosa oral, pero también en la mucosa gastrointestinal. Comer breve, le digo, carajo, en cuanto les pongo. Es que tiene que comer. No, se me gusta sacando yo. ¿Aló? Entonces, esa vacuna que uno le da en vía oral, pues va por la mucosa oral, pero también puede llega al intestino y allá también estimula a que se produzca anticuerpos IgA. Porque el virus del polio, ustedes también van a ver que el virus entra por por el intestino, ¿sí? Él puede entrar vía oral, pero llega al intestino y ahí es donde lo atraviesa y luego pues nos puede causar la infección a nivel del sistema nervioso central. Entonces, muy importante la producción de IgA a nivel de las mucosas. ¿Por qué? Porque también lo va a neutralizar para evitar que haya la infección o que haya la diseminación de la infección. ¿Les queda claro la importancia de la neutralización en la respuesta inmune a los virus? Yes.
Principalmente Señora. es clave para los virus. ¿Cuáles son los anticuerpos que causan? Mire, tenemos la IgG, es un anticuerpo neutralizante. La IgA también es un anticuerpo neutralizante. Y la IgM también, ¿sí? Puede hacer neutralización, pero es menos eficiente y ella está en muy pocos niveles. Y casi siempre está presente la primera vez que nos encontramos con el microorganismo. Luego lo que va a estar es la IgG o la IgA, pues dependiendo de dónde necesitemos la respuesta, ¿cierto? Si es mucosa o secreciones o a nivel de sangre, ¿sí? O necesitamos que sean otros tejidos que no sean mucosas. Recuerden que ahí es donde va a estar la IgG. Bueno. Y por eso es que ahora, con lo del virus SARS-CoV-2, con esta la enfermedad de la COVID-19, ustedes han escuchado, ¿será que la vacuna induce anticuerpos neutralizantes? Hay estudios a ver qué es lo que están demostrando para ver si sirve, si puede neutralizar el virus. Ustedes ya ven por qué es tan importante esos estudios de que realmente se demuestre que las vacunas sí pueden neutralizar el virus, ¿sí? Porque te van a bloquear la infección o si nos alcanza a infectar, luego no permite que se disemine la infección y por supuesto eso va a llevar a que la infección sea más leve, sea controlada, ¿sí? Bueno. Profesor, que escribiste, disculpa, ¿es un IgM? Sí, IgM. Sí, IgM. Listo. ¿De qué otra manera pueden actuar los anticuerpos neutralizantes? ¿Contra qué más? Hay unas bacterias, ¿sí? Que ustedes luego lo van a escuchar, que producen unas proteínas y las liberan, ¿sí? Las sueltan, no se quedan dentro de la bacteria, sino que la liberan, por ejemplo, a la sangre nuestra, de la persona que esté infectada con esa bacteria. Esa proteína se llama una toxina, ¿sí? Una toxina. Y se llama una toxina porque esta proteína también se puede unir a moléculas que están en ciertas células y causar el daño en ese tejido donde está pues, la célula que está expresando el receptor para esa toxina, para esa proteína. No sé si han escuchado alguna vez la enfermedad del tétanos. ¿Sí la han escuchado? ¿Sí? Sí, profe. De hecho, existe una vacuna para el tétano, ¿cierto? Que uno también se la debe colocar. Que inclusive están entre las vacunas que además las mujeres que se van a embarazar o que están en embarazo se la deben colocar. Exacto. Entonces, el tétano es producido por una bacteria que se llama el Clostridium tetani. No necesitan ahora aprendérselo, en el módulo de bacteriología se hablará, pero solo es para decirle que esa bacteria va a liberar esa proteína, que es una toxina, se llama la toxina tetánica, y ella se va a unir, por ejemplo, a las placas neuromotoras. La placa neuromotora es donde el sistema nervioso central, ¿cierto? Las terminaciones interactúan con el músculo. Y entonces desde el sistema nervioso central pues vienen los neurotransmisores y le dan la señal al músculo pues para su movimiento, etc. Si ella se pega allí, ya se imaginarán que va a alterar esa transmisión de señales desde el sistema nervioso central hacia el músculo y comienza a haber un daño y ese músculo entonces pues va a quedarse, digamos, quieto, ya no va a responder porque no va a haber el neurotransmisor. Y ya se imaginará que si se para el músculo cardíaco o músculos de la respiración, pues entonces el paciente va a morir. ¿Sí? Entonces es una enfermedad realmente grave. Y si la mamá se infecta, por ejemplo, en el embarazo, se ha visto que la bacteria puede pasar vía placenta y el niño puede nacer con tétanos, ¿sí? Con unas primeras manifestaciones y puede rápidamente también tener un desenlace que no es pues, el esperado o el ideal. Por eso es que es importante que las mujeres tengamos la vacuna contra el tétano o en el embarazo, los controles prenatales, parte de lo que
se revisa cómo son, digamos, labores que ustedes como futuros enfermeros pues van a realizar, ¿cierto? Están en todos esos planes de control y desarrollo, de embarazo, del bebé, etcétera, etcétera. Pacientes con VIH, por eso les doy algunos ejemplos que yo sé que ustedes pues luego lo van a manejar. Entonces, listo. Entonces, ¿cuál es la idea del anticuerpo? Pues así como les expliqué anteriormente, la idea es que el anticuerpo reconozca también un antígeno en esa toxina, un epítope, y por supuesto se une y va a evitar que esta toxina se una al receptor y por lo tanto no vaya a causar los efectos patológicos, o sea que no haya el daño, ¿sí?, a esas células y a ese tejido. Por eso dice que la neutralización también va a evitar los efectos patológicos de las toxinas, que recuerde que las toxinas son producidas, ¿sí?, por bacterias, como ya les dije, que produce el tétano, el que produce la difteria, etc. Entonces, por eso, mire, hay una vacuna que nos colocamos para el tétanos, para la difteria, ¿sí? ¿Listo? ¿Y qué es lo que va a inducir? ¿Sí? Cuando nos vacunamos, ¿cómo es la respuesta inmune que se genera frente a la vacuna? Mire que también es producción de IgG, ¿sí?, sistémica, o sea, generalizada, en sangre, ¿sí?, que va a neutralizar la toxina, porque eso es lo que necesitamos, que si nosotros luego nos enfrentamos a la bacteria y ella produce su toxina, ya tengamos anticuerpos que se unen a esa toxina y van a evitar, como les mostraba, que la toxina se una a su receptor. ¿Listo? Aquí tenemos algunos ejemplos de que realmente los anticuerpos neutralizantes son muy importantes en la respuesta inmune protectora a microorganismos como los virus y a microorganismos como las bacterias que secretan toxinas. Bueno. La siguiente función que por ahí me preguntaban decía ozonización y fagocitosis. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la ozonización? La ozonización es un proceso mediante el cual ciertas moléculas reconocen, ¿sí?, en el microorganismo algunas otras moléculas o parte de esas moléculas y lo recubren. ¿Listo? Eso es ozonizar. Ozonizar es recubrir el microorganismo por parte de ciertas moléculas. En el caso de los anticuerpos, mire, la IgG de la inmunoglobulina G, este anticuerpo es una ozonina. Ozonina. Me disculparán pues esta escritura así como a mano alzada. Profe, pero, o sea, también es neutral. No, ya les voy a explicar la diferencia. Sí, porque si uno lo ve así, uno diría así, pues igual que nos mostró antes, que como que está unido ya, no. Pero lo que pasa es que en este caso, cuando yo hablo de ozonización y fagocitosis, es que las células fagocíticas, como los neutrófilos, los monocitos, los macrófagos, tienen unos receptores, mira, aquí está, ¿sí? Este es el nombre del receptor, que se van a unir, como ustedes pueden ver acá, a los anticuerpos cuando él está reconociendo el microorganismo. Entonces, cuando este anticuerpo se une a su receptor, se le van a dar unas señales a la célula fagocítica para que haga fagocitosis de ese microorganismo. La fagocitosis que la vimos la vez pasada, recuerde que incluye que esta célula endocite, ¿cierto? Forme, o sea, como ustedes ven acá, esto se llaman como pseudópodos, deja larga la membrana hasta que llega y rodea todo esto, ¿sí? Esto fuera la membrana, ¿listo?
Y entonces, ¿qué va a quedar acá adentro? Miren ustedes, esto que llama el endosoma, ¿sí? La vesícula con el microorganismo adentro. ¿Para qué? Para ahora destruirlo. Recuerden que hablamos que la fagocitosis se producían radicales libres de oxígeno, ¿sí? Que eran compuestos tóxicos y que destruían el microorganismo, o compuestos también tóxicos del nitrógeno, como es el óxido nítrico. Todo eso se genera aquí en ese endosoma y va a ser destruido. También pues participan enzimas que tienen las células fagocíticas. Entonces, cuando se oxoniza, siempre se termina en una fagocitosis. Y esa es la diferencia con la neutralización. ¿Sí? Porque la neutralización no lleva a la fagocitosis. Simplemente es un bloqueo del microorganismo para impedir que él se una a su receptor y de esa manera no infecte o no disemine la infección, o la toxina no cause el daño, porque no se puede unir a la célula de un tejido, de un órgano donde puede causar daño. ¿Sí? ¿Sí fui clara con la diferencia? Profe, entonces básicamente lo que hace la opsonización es como esos anticuerpos, dirigir como el organismo hacia los receptores para que sea fagocitado. Exactamente, muy bien lo has dicho. Entonces, la opsonización lo que va a hacer es a favorecer e incrementar y hacer más eficiente el proceso de fagocitosis. O sea que el mecanismo por el cual se va a eliminar esos microorganismos es la fagocitosis. ¿Sí? Pero para que se dé, primero el anticuerpo, la IgG, tiene que reconocer epítopes en los antígenos del microorganismo. Luego el anticuerpo unirse al receptor y luego sí se da la fagocitosis. Los anticuerpos no son las únicas opsoninas que hay, ¿no? En la respuesta inmune innata se producen muchas moléculas que son opsoninas, ¿sí? También, y que también favorecen. Profe, ay, perdón, qué pena, profe. Profe, usted decía que en este proceso se producen radicales libres y óxido nítrico. En el proceso ya de fagocitosis. Sí, ve preguntándome. ¿Qué pasa con estos dos productos? ¿Finalmente se quedan liberados en el organismo o...? No, luego se destruyen. Recuerde, esto lo vimos la clase pasada, ¿sí? Que vimos fagocitosis. Entonces, recuerda que estamos aquí, miren. Entonces hubo, ¿sí? Se formó el endosoma, el fagosoma, se unió con el lisosoma. Recuerda que ahí habían unas enzimas y se inicia la destrucción del microorganismo. Pero eso lleva a la activación de una enzima, que la vimos la clase pasada, que se llama la oxidasa del fagocito, que recuerde que va a tomar el oxígeno molecular y lo va a convertir en esos radicales, ¿sí? Del oxígeno, que son los ROS, ¿sí? Sí, señora. Como el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Entre otros, o se puede también producir por otra vía el óxido nítrico. Y ellos son los que finalmente pues, van a llevar a la destrucción del microorganismo. Todos esos compuestos tóxicos, nuestras células, para evitar que le hagan daño, ¿sí? Porque usted ya sabe, el peróxido de hidrógeno, por ejemplo, es el agua oxigenada. Sí, señora. ¿Sí? Entonces, pues nos puede causar daño. Entonces, tenemos unas enzimas que luego vienen y destruyen esos radicales libres para que no le hagan daño a nuestras propias células. Entre esas enzimas está la catalasa. ¿Sí? O sea, tenemos mecanismos para proteger nuestras células. De acuerdo. Muchas gracias. Profe, ¿sí? Otra pregunta. ¿Hay entonces qué va a pasar con los anticuerpos? ¿También se destruyen junto con los microbios o...? No. Como ustedes lo ven acá en el dibujito, ¿cierto? Mire que aquí no nos muestran los anticuerpos. No. Hay un mecanismo también, y eso ocurre para muchas moléculas, que se llama como el reciclaje de las moléculas. Acuérdense que por principio en los seres vivos, pues incluyendo al hombre,
siempre tratamos de hacer el menor gasto energético y como aprovechar al máximo cuando se produce una molécula. Entonces, en este caso, se endocita el microorganismo, pero los anticuerpos por el sistema de transporte celular vuelven y se liberan, ¿sí? Se liberan en la sangre. Y así se puede hacer varias veces hasta que finalmente se acaba la vida media del anticuerpo. Los anticuerpos, como las proteínas, tienen una vida media. ¿Qué es la vida media de una proteína? Se llama cuando el 50% de las proteínas son destruidas, pero todavía resta el 50% de las proteínas, de esas proteínas todavía están allí, todavía pueden cumplir su función. Entonces, cuando uno habla de la vida media de los anticuerpos, por ejemplo, la IgG, la vida media de un anticuerpo, una IgG en particular, esa es alrededor de 30 días. O sea que a los 30 días de eso que se produjo, todavía tenemos la mitad, ¿sí? La mitad. Las otras ya han sido degradadas por proteasas, que las han ido cortando. Las enzimas, porque son proteínas, entonces cortan enlaces peptídicos y las van degradando. Pero mientras tanto, se pueden reciclar y cumplir varias veces su función. Y eso es como optimizar todos los recursos que tiene un organismo. Profe, otra pregunta. ¿Sí? Eso, la ozonización y la neutralización, ¿de qué depende? O sea, es como el tipo, si ya es virus o bacteria. ¿O qué depende? Exactamente. Dependen del microorganismo que esté infectando, que haya entrado, y de qué se requiere para eliminarlo de una manera eficiente. Entonces, por eso la respuesta inmune adaptativa, sí, que le recordaba acá al inicio, por eso es más demorada en el tiempo que la respuesta inmune innata, porque es que realmente, una vez reconocen, tienen que mirar, bueno, como qué tipo de microorganismo es que se requiere, pero es llamada adaptativa, ya como que se adapta al tipo de microorganismo para poder generar el mecanismo efector que realmente pueda eliminar o controlar esa infección. ¿Listo? Y mientras hace todo eso, pues, y que hace ciclo celular y aumenta el número de células, pues eso, digamos, pasan unos días, ¿sí? Pero depende de eso, del microorganismo. Y como ustedes ven también del sitio donde esté causando la infección, ¿no? Se va a producir uno u otro anticuerpo. Van a haber unas señales que indican que se produzca uno o se produzca lo otro. Ok, profe, gracias. Listo. Entonces estábamos en ozonización y fagocitosis. Y mira que hay unas vacunas, ¿sí? Por ejemplo, para el neumococo. El neumococo o Streptococcus pneumoniae es una bacteria también, ¿cierto? Que causa pues muchas infecciones, sean del tracto respiratorio, faringitis, ¿sí? Otitis y neumonía, entre otros. Y como se describió la neumonía, por ahí llama neumococo o Streptococcus pneumoniae. Pero como les digo, pues puede producir faringitis, otitis, otras infecciones, siempre del tracto respiratorio. Y hay otra bacteria también que se llama el Haemophilus, mire, AE, esta es una HAE, Haemophilus influenza se llama. Este Haemophilus pues también causa infecciones a nivel respiratorio, lo mismo, otitis, faringitis, neumonías, y entonces también hay vacunas para ellos, ¿sí? Y esas vacunas, entonces, ¿cuál es como el mecanismo protector? ¿Sí? Que sería ideal que nosotros lo tuviéramos para poder responder ante una infección por estos microorganismos. Mira lo que dice acá, ozonización y fagocitosis. O sea, estas vacunas van a inducir producción de IgG,
Recuerde que le dije que era una opsonina, ¿cierto? Para llevar a fagocitosis. Pero también voy a leer la frase completa como está acá y les voy a explicar. Dice, opsonización y fagocitosis mediada por IgM, IgG, ¿sí? Por anticuerpo IgM, IgG, directamente o secundario a la activación del complemento. ¿Se acuerda que los anticuerpos, mire, y en este caso IgG y la IgM activan este sistema que por cuestiones de tiempo, ay, perdón que me voy a rayar, IgM, esto es una M. Cuestiones de tiempo, pues no lo podemos realmente ver en este curso. Van a activar esto que llamo el sistema del complemento. Esos son un poco de proteínas que como que se van activando y van generando unos fragmentos de proteínas que tienen ciertas funciones. Entonces, allí también se originan unas moléculas como por ejemplo el C3b, así se llama el C3b, C de complemento, ¿sí? Es el proteína, digamos, 3 del sistema del complemento. Entonces se llama el C3b. Ella también es una opsonina, o sea que él también, como nos lo traen aquí, se puede unir al microorganismo y las células fagocíticas tienen receptores para esa molécula. Y hay otras moléculas. C4b es otra opsonina que también encontramos en el sistema del complemento. Entonces también va a llevar a fagocitosis, ¿sí? Entonces, ¿por qué allá la frase decía, ¿sí? De manera directa, opsonización y fagocitosis de manera directa? Porque ya les dije que la IgG es una opsonina y los fagocitos tienen su receptor, pero la IgM no es una opsonina, ¿sí? Pero la IgM puede activar, junto con la IgG, el sistema del complemento. Y cuando se activa, como les dije, se van a generar opsoninas, o sea, unas moléculas, producto de ese sistema del complemento, como C4 y C3b. ¿Sí? Por eso dice de manera indirecta, secundario a la activación del sistema del complemento. ¿Listo? Entonces, miren que esto también es importante en la respuesta inmunoprotectora a ciertas bacterias, como el Streptococcus pneumoniae o neumococo o el Haemophilus influenza, que les digo, pues con esos nombres tenemos que recordar que causan infecciones a nivel del tracto respiratorio, ya sea alto o bajo, ¿sí? Como otitis, vuelvo y le digo faringitis o ya neumonías. Bueno. Profe, disculpa, ¿puedes volver a repetir? O sea, cuando es directo es la IgG y cuando es secundario a la activación del complemento participan tanto la IgM como la IgG, porque como les mostré por acá, y ya sé que la próxima vez pongo esta grafiquita más cerquita para no estar embolatándolos, la IgG y la IgM activan el sistema del complemento y eso hace que se formen unas moléculas que son opsoninas y también pues van a llevar a la fagocitosis. ¿Sí? Entonces, de esa manera la IgM pues también participa en esa función. ¿Sí? ¿Listo? Esta ADCC lo hacen son las células NK, o sea, las asesinas naturales, que pueden, como ya les había dicho, pueden inducir la apoptosis de células infectadas o células tumorales. La verdad, no voy a entrar a explicarles esta función. Y pues aquí ¿Qué traducía ADCC? Citotoxicidad, como está aquí escrito, celular dependiente de anticuerpos. ¿Listo? Y no lo explico sobre todo porque, pues, como les decía a ustedes que luego van a estar involucrados entre tantas cosas y en sus prácticas, en los planes de vacunación, pues me interesaba mucho explicarles esta parte porque como ven, pues son mecanismos que se inducen por las
vacunas, ¿cierto? Por las vacunas. ¿Listo? Ya sea así de manera directa o por ozonización, vuelvo y le digo, porque se activa el sistema del complemento. ¿Listo? Bueno. Entonces, con eso terminamos la revisión de los anticuerpos, que recuerde son producidos por los linfocitos B cuando ellos se activan, reconocen, se activan y luego van a producir anticuerpos que lo vamos a volver a ver nuevamente en un rato. Las otras células que participan en la respuesta inmune adaptativa, recuerda que son los linfocitos T. En la introducción de la clase se lo recordé. Entonces tenemos linfocitos T CD4 y linfocitos T CD8. Recuerda que para escribirlos se escriben así, ¿cierto? Una C, 4. Y le ponemos un más por acá arriba. Ay, caramba, qué pena. Un más. Recuerda que uno le pone un más para resaltar, perdón, borro esto porque quedó muy feo, para resaltar o volver a insistir o recordar que son los linfocitos T. La motricidad fina me está fallando. Resaltar que expresan la molécula CD4, que es una proteína. Pero cuando yo hablo, pues yo no le hablo el más. Simplemente digo linfocito T4. Hace un rato les dije que el virus del VIH aprovecha esta molécula y el virus, ¿sí? Un antígeno, una molécula del virus, se une a este receptor y de esa manera es que el virus del VIH infecta los linfocitos T CD4. Pero esta molécula también lo expresan otras células, como los macrófagos, ¿sí? Y las células dendríticas. También expresan el CD4. Por eso el virus del VIH, si se lo mencionan más adelante en este curso, también puede infectar macrófagos y puede infectar células dendríticas, además del linfocito T CD4. Y deben recordar ustedes que los macrófagos los podemos encontrar formando parte de ciertos órganos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la microglia o microglía, ¿que dónde la vamos a encontrar? ¿Son células de dónde? Nerviosas. Exactamente, el sistema nervioso, ¿cierto? Central. Son macrófagos porque tienen las características de macrófago y funcionan como macrófagos. Entonces, ellos también expresan la molécula CD4. O sea que la microglia se puede infectar por el virus del VIH. Por eso el virus del VIH puede causar, ¿sí?, daños a nivel del sistema nervioso central. ¿Sí? Es importante que recuerden eso, para como ir uniendo conceptos, no solamente de cómo es la respuesta inmune, sino también uno entender por qué unos virus pueden infectar ciertas células y, por supuesto, causar ciertos signos y síntomas como parte de esa infección. ¿Listo? Entonces, pero el macrófago, la célula dendrítica, no expresan el receptor TCR. Recuerda que eso es exclusivo de los linfocitos T. ¿Sí? Y la otra población, que son los linfocitos TCD8, recuerden que además del receptor, pues expresan esta proteína que se llama CD8. Los linfocitos TCD4 se llaman cooperadores, ¿sí? Helper, ayudadores, colaboradores. Porque recuerde que ellos reconocen, se van a activar, que se llama, van también a entrar en ciclo celular, se va a aumentar el número de células y van a secretar citoquinas. Y a través de esas citoquinas se van a abrir a los receptores en ciertas poblaciones celulares para activar esas células. Entonces, ¿qué es una citoquina? Para entender un poco más cómo funcionan las citoquinas y cuando las células lo secretan, qué es lo que le va a pasar a la otra célula.
Entonces, las citoquinas son proteínas, ¿sí? Son proteínas que son producidas por una célula, ¿sí? En respuesta a un estímulo. Por ejemplo, les estaba diciendo, si esta célula es un linfocito T, CD4, ¿sí? Ella va a transcribir los genes que codifica para la citoquina, para esas proteínas, y las va a secretar cuando ella, a través de su TCR, de su receptor, ¿sí? Va a reconocer el epítope que está en un antígeno. Digamos que este era el epítope que está reconociendo. Eso va a darle una señal que va a llevar a que se transcriban los genes de las citoquinas, ¿sí? Y tenemos la citoquina, esas proteínas. Esas proteínas van a actuar sobre otras células si esas células expresan el receptor para esa citoquina. Por ejemplo, hay una citoquina que se llama interleuquina 2. Entonces quiere decir que la interleuquina 2 se va a unir al receptor de la interleuquina 2. Y como es un receptor, nuevamente hay una cascada de señalización que va a inducir un efecto biológico en esta célula. ¿Cuál efecto biológico? Pues va a depender de la citoquina y la célula que expresa el receptor. Por ejemplo, si esta célula también es un linfocito T, ¿sí? Y la interleuquina 2 le va a inducir la proliferación, que esta célula entre en ciclo celular. Ese es el efecto. Pero si es otra citoquina y esta otra población celular, pues puede, por ejemplo, inducir la diferenciación. Digamos que esta célula ya no es un linfocito T ni está secretando IL-2, ¿sí? Sino que esta célula, por ejemplo, es un monocito. Un monocito. Y una célula, como por ejemplo la célula NK, ¿sí? Que secretó una citoquina que se llama el interferón gamma. IFN gamma, este es el símbolo gamma. Así. Va a actuar sobre el monocito y va a hacer que él se diferencie en un macrófago. ¿Sí? En un macrófago. Porque el monocito está en sangre y cuando pasa a un tejido diferente a la sangre, se convierte en un macrófago, se diferencia en un macrófago. Eso lo hace porque hay unas citoquinas que inducen unos cambios en ese monocito para que él se vuelva un macrófago. ¿Listo? Entonces, ¿qué le pasa a esta célula? Vuelvo y lo repito, va a depender mucho de la citoquina, pues que va a actuar y que se va a unir al receptor. Las citoquinas son muchísimas, ¿sí? Hay más de 60 diferentes citoquinas y reciben diferentes nombres. Hay un grupo que llaman las interleuquinas, que uno habla de interleuquina 2, interleuquina 4, interleuquina 7, interleuquina 9, interleuquina 15, interleuquina 21, otras que llaman los interferones, interferón gamma, interferón alfa, interferón beta. Hay otro que llama el TNF-alfa, o sea, el factor de necrosis tumoral alfa, que es muy importante en la inflamación, etc. ¿Qué les quiero decir acá? Recuerda que aquí les decía que la célula, hay una célula que va a secretar las citoquinas. Esas células pueden ser células de la respuesta inmune, como ustedes ven acá, mire. Linfocitos T, unas células que llaman NKT, basófilos, mastocitos, monocitos, células dendríticas, ¿sí? O pueden ser también secretados por células que no son del sistema inmune. Por ejemplo, células del estroma, de algunos órganos, como de la médula ósea, del timo,
células epiteliales, fibroblastos, que probablemente lo encontramos en todos los tejidos. Esas células también pueden secretar citoquinas. Pero ustedes ven que esas células pues van a secretar cierto tipo de citoquinas. ¿Sí? Hay unas células que prácticamente pueden producir todas las citoquinas. Si ustedes ven, linfocitos T secreta IL-2, linfocitos T IL-4, linfocitos T secretan IL-9, linfocitos T secretan IL-21, ¿sí? Y otra gran variedad. Y recuerden que ellas van a actuar, estas citoquinas, cuando se unen a su receptor que va a estar expresado en la membrana plasmática, en la membrana externa de ciertas células. Por ejemplo, para la IL-2, la interleuquina 2, las células que expresan el receptor son los linfocitos T, los linfocitos B y las células NK. Entonces la IL-2, la interleuquina 2, o algunos lo traducen interleucina y no hablan de citoquinas, sino de citocinas. Los libros a veces en español, está bien, no hay ningún problema. Se puede usar los dos, citoquina o citocinas, interleucina o interleuquina. De las células que expresan el receptor para la IL-2 son estas tres poblaciones. Entonces, sobre ellas es que él ya puede inducir cambios, un efecto biológico. Pero ustedes ven que hay otras citoquinas como la IL-4 que puede actuar sobre más tipos de células y así sucesivamente. Todo el mensaje que les quiero decir es nuevamente, las citoquinas son producidas por ciertas poblaciones celulares, ciertas células que no son solo del sistema inmune, sino de otros tejidos, cuando esa célula recibe un estímulo, que es que reconoció, por ejemplo, el epítope, reconoció un PANS. ¿Se acuerda que la clase pasada hablamos que si una célula de la respuesta inmune innata tiene unos receptores de reconocimiento de patrones que reconoce unas moléculas que son características de grupos de microorganismos? Eso también puede llevar a que la célula secrete citoquinas y va a actuar sobre otra población celular induciendo unos efectos. Hay unas, por ejemplo, que inclusive pueden inducirle apoptosis a la célula. ¿Listo? ¿Por qué me interesa que, digamos, tengan en cuenta lo de las citoquinas? Primero, porque las células, tanto de la respuesta inmunitaria como la adaptativa, secretan citoquinas. Pero le estaba diciendo que los linfocitos TCD4 tienen como función esencial la producción de citoquinas para colaborarle a otras células, para que esas células se activen y vayan a responder ante los microorganismos. Por eso los linfocitos TCD4 se llaman los colaboradores, ¿sí? Los ayudadores. Dentro de los linfocitos TCD4 hay unas subpoblaciones o unos perfiles, también lo llaman. Entonces dice, los perfiles de linfocitos TCD4. ¿Cuáles son? Entonces uno habla de la subpoblación de linfocitos TCD4, TH1 o del perfil TH1, subpoblación TH2 o perfil TH2, subpoblación TH17 o el perfil TH17 de los linfocitos TCD4. ¿Sí? Sí, ¿cómo lo van a ver ustedes escrito? Usted lo tenía que escribir. Entonces uno dice linfocitos TCD4, TH1. Entonces le agrega aquí el TH1. O linfocitos TCD4, TH2. O linfocitos TCD4, TH17. O uno escribe el perfil TH1 de los linfocitos TCD4. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que esos linfocitos TCD4 se han como clasificado pues, en esas poblaciones, esos perfiles, de acuerdo a qué citoquina o citoquinas secreta. Y esas citoquinas, ¿qué células van a activar? ¿Sí? Y como vemos acá, entonces, el perfil TH1
¿sí? Va a secretar interferón gamma, esta citoquina. Y esta citoquina va a actuar, ¿sí?, sobre los macrófagos y lo van a activar. ¿Qué quiere decir activar? Que ese macrófago ahora se convierte en una muy buena célula fagocítica. Entonces, si ese macrófago está infectado, ¿sí?, ahora va a ser capaz de inducir fagocitosis de ese microorganismo intracelular. Por ejemplo, la bacteria que causa la tuberculosis, ¿sí?, la célula que infecta es el macrófago. Y, pues, como los microorganismos, su éxito es infectar, pero no que lo destruyan inmediatamente, ¿cierto?, sino que permanezca infectando para poder sobrevivir. Entonces, por ejemplo, la bacteria de la tuberculosis tiene unos mecanismos que pues no les voy a mencionar acá, que hace que ese macrófago inicialmente no sea muy bueno haciendo fagocitosis y por eso ella logra quedarse allí persistentemente. Pero si ahora está el interferón gamma y ese interferón gamma, ¿sí?, activa esos macrófagos, ahora sí este macrófago, como les digo, va a ser capaz, se va a aumentar toda esa capacidad de fagocitosis para poder fagocitar y destruir ese microorganismo que lo estaba infectando. Vuelvo al ejemplo de la tuberculosis, lo mismo pasa con lepra, pasa con esas son bacterias, ¿no? Con otros parásitos también se pueden eliminar de esa manera. Entonces, por eso dice que esta población de leucitos TCD4, los TH1 o el perfil TH1, es muy importante para microorganismos intracelulares, acuérdense, los que se replican dentro de la célula, que estén infectando macrófagos y que al activarlo se pueda eliminar ese microorganismo. Los TH2 van a secretar estos tres tipos de citoquinas, IL4, IL5 e IL13. Estas citoquinas van a activar diferentes poblaciones celulares. Van a activar eosinófilos, van a activar mastocitos y van a activar basófilos, que aunque aquí no están también, basófilos. Los eosinófilos, los basófilos y los mastocitos, como se lo mencioné en la clase pasada, se caracterizan porque en su citoplasma tienen un gran número de gránulos. Y esos gránulos tienen una cantidad de enzimas, ¿sí?, de enzimas que por supuesto cuando se activa estas células, lo que hace es que se sale todo ese contenido de los gránulos, lo liberan al medio, ¿sí?, al tejido. Por ejemplo, si estuviera la infección ahí en el tejido conectivo, ahí llegan todas esas enzimas liberadas de los gránulos de esta célula. ¿Por qué? Porque esos gránulos se fusionan, ¿sí?, los gránulos que tienen estas células, ¿sí?, entonces son como unas vesículas, ¿sí?, y los llenan completamente, ya tienen pues una membrana. Esa membrana se fusiona con esta membrana, ¿sí?, y entonces por supuesto va a liberar acá al medio, donde está la infección, todas las proteínas y moléculas que estaban en esos gránulos. Entonces esas enzimas ahora van a poder actuar sobre las membranas, ¿sí?, de los microorganismos o realmente sobre algo que se llama el tegumento, la cutícula de unos parásitos que llaman helmintos. Esta población de leucitos TCD4, este perfil, muy importante la respuesta a los helmintos. Los helmintos son los gusanos o los gusanos grandes. Recuerda que la profesora María Aurora le decía que los parásitos podían ser protozoarios, que son los pequeñitos, como son las amibas, la giardia, el parásito de la malaria, ¿sí?, y los gusanos más grandes, como son las lombrices, ¿sí?, que llaman los ascaris lumbricoides, las tenias o solitarias que le llaman comúnmente,
que ya son mucho más grandes. Centímetros, los ascaris, ¿cierto? No los puede ver. O ya las tenias que pueden medir hasta metros. Esos se llaman, están dentro de un grupo grande que algunos le llaman los gusanos helmintos, pero son parásitos. Parásitos. Esos gusanos